El hermano de mi novio se ganó la lotería y me propuso matrimonio. Obviamente, acepté. Pero resulta que era una prueba de mi novio a ver si yo era una interesada. Pusieron mi cara en altavoz, literalmente, como si fuera un chiste nacional, y yo me quedé ahí parada con la sonrisa pegada, sintiendo como la vergüenza me subía por el cuello. Todo el mundo hablaba a la vez, pero yo solo escuchaba una frase rebotando, una y otra vez, como un martillo: era una prueba. Javier, mi novio, ni siquiera gritó, y eso fue lo peor, porque cuando alguien no grita es porque ya decidió que tú no mereces volumen. Esteban, su hermano, estaba ahí con su traje de nuevo rico, mirándome como si yo fuera un experimento que salió exactamente como esperaban. Y en ese segundo entendí que la historia no iba a ser sobre una lotería, sino sobre cómo intentaron humillarme, y como yo no pienso dejar que se salgan con la suya sin que les cueste. Yo conocí a Javier en un lugar donde la gente se toma cafés caros solo para sostener la taza con la marca mirando a la cámara. Él estaba ahí por trabajo, siempre con esa energía de hombre serio, que sabe hablar de números sin sonar ridículo, y yo, honestamente, pensé que era el tipo de estabilidad que una mujer como yo merece. No voy a fingir que fue por su corazón, porque nadie paga el internet con sentimientos, y mi visión de vida siempre fue clara: yo iba a ser alguien. Él me trataba bien, demasiado bien, con esa paciencia de hombre que cree que el amor se demuestra lavando platos y pagando cuentas sin que se lo pidan. Y sí, eso al inicio me parecía tierno, pero después empezó a olerme a conformismo, a ese tipo de vida lenta donde te vuelves invisible. Javier era de esos que se enorgullecen de ser sencillos, y su familia también, y eso para mí siempre fue un choque cultural. Yo crecí con la idea de que si no avanzas, retrocedes, y yo no soy una mujer para quedarme en modo ahorro toda la vida. Él hablaba de planes a largo plazo, como si eso fuera sexy, y yo hablaba de oportunidades, de posicionamiento, de imagen, de no vivir como si el mundo terminara en el barrio. Cada vez que íbamos a visitar a sus padres yo sentía que entraba en un museo de la humildad, con muebles de hace 20 años y conversaciones sobre lo importante es estar juntos. Y yo sonreía, claro, porque una sabe ser diplomática, pero por dentro pensaba que esa mentalidad es la que deja a la gente estancada para siempre. A mí siempre me gustó lo estético, lo aspiracional, lo que se ve bien y se siente mejor. No porque sea superficial, sino porque el mundo funciona por percepción, y quien diga lo contrario está mintiendo o resignado. Yo intenté impulsar a Javier, de verdad, a que entienda que uno no puede vivir toda la vida, a ver qué pasa, y que su techo de comodidad era demasiado bajo para mí. Él decía que yo era intensa, como si la ambición fuera un defecto y no una señal de inteligencia. Y ahí empezó esa tensión tonta, ese jueguito de él haciéndose el humilde y yo cargando el peso de la visión, como siempre. Esteban, su hermano, era lo opuesto, y eso fue lo primero que noté. No lo veía tanto, porque según Javier, andaba en cosas, y ya sabes cómo son las familias cuando alguien no encaja, lo llaman problema para no admitir que simplemente no sigue el manual. Pero cada vez que Esteban aparecía con presencia, con esa seguridad casi agresiva de los hombres que no piden permiso para existir. A mí ese tipo de energía me parece real, no como esa paz doméstica de Javier que a veces se sentía como sedación. Y, aunque Javier nunca lo iba a admitir, había algo ahí, una competencia silenciosa, un resentimiento, una incomodidad que él escondía con sonrisas. Javier siempre me hablaba de construir, de ahorrar para algo, de pasos pequeños, de paciencia. Y yo le decía que si él quería una vida pequeña, perfecto, pero que no me arrastre a mí con su mediocridad emocional. Él se ofendía con esa palabra, como si mediocridad fuera insulto y no diagnóstico. Yo no soy de las que se conforman con un novio, bueno, si ese novio no tiene hambre de más. Y sí, yo sé que suena duro, pero la realidad es dura y nadie está aquí para cantarle nanas a los hombres. La gota que derramó el vaso, para mí, no fue una sola cosa, sino el cansancio acumulado de sentir que yo era la única que empujaba la vida hacia adelante. Yo hablaba de proyectos, de crecer en redes, de convertir mi imagen en algo rentable, y él me miraba como si yo fuera una adolescente. Me decía que busque un trabajo normal, como si lo normal fuera una meta y no una jaula. Yo empecé a notar cómo me corregía enfrente de gente, con esa manera de hombre tranquilo que te humilla sin levantar la voz. Valeria exagera, Valeria vive en su mundo. Y tú vas tragando, hasta que un día decides que ya no vas a ser la que se adapta. Entonces apareció Esteban, como si el universo lo hubiera soltado a propósito en el momento exacto. Llegó a una reunión familiar con un traje demasiado elegante para el lugar, una sonrisa demasiado confiada y una noticia que, honestamente, cambió el aire de la casa. Dijo que se había ganado la lotería, así, sin rodeos, y yo vi como a todos se les apagó el rostro por un segundo, porque la gente humilde no sabe qué hacer con el dinero grande. Javier se quedó rígido, raro, como si no estuviera feliz, y eso me pareció sospechoso, porque si mi pareja gana algo así, yo me emociono, yo lo celebro, yo lo abrazo.
Pero él no, él lo miró como quien mira a alguien que le arruina el guión. Esteban empezó a hablar de nuevos planes, de invertir, de moverse, de que ahora sí se venían cosas serias. Y yo, que llevo años escuchando a Javier repetir, ya veremos, sentí un alivio casi físico, como si por fin alguien hablara mi idioma. No me voy a hacer la santa, yo vi una oportunidad de estar con alguien que no le tiene miedo a la grandeza. Y también vi la cara de Javier, esa cara de, yo no soy así, como si ser así fuera malo. Ahí fue cuando me di cuenta de que mi relación estaba colgando de un hilo y que ese hilo era el ego de Javier. Esteban, de la nada, me miró directo, delante de todos, y dijo que él siempre había admirado mi ambición. Que él veía en mí una mujer que merece más que un hombre, con miedo. Y a ver, yo no soy de piedra, cuando alguien reconoce lo que tú aportas, eso te toca, porque yo he tenido que pelear por cada migaja de validación en esa casa. Javier intentó bromear, como minimizando, y Esteban se rió de una forma que no era risa, era dominación. Y a mí, honestamente, me pareció sexy que alguien ponga a Javier en su lugar sin pedir disculpas. Luego Esteban hizo lo impensable, sacó el boleto, habló de seguridad financiera y me propuso matrimonio. Así, en medio de la sala, con todos mirando como si fuera un episodio en vivo de un reality barato. Yo sentí que el mundo se detuvo porque una cosa es fantasear con una vida distinta y otra es que te la pongan en bandeja frente a tu novio. Javier se quedó pálido, y yo, en ese instante, pensé, si él me amara de verdad, entendería que esto es una prueba de su madurez también. Pero su cara decía otra cosa, decía que él quería controlar el escenario. Y sí, acepté. Porque, primero, nadie me iba a humillar diciéndome que yo no valgo para una vida grande. Segundo, porque Esteban estaba ofreciendo lo que Javier nunca me ofreció, certeza, avance, salto. Tercero, porque yo ya estaba cansada de ser la villana por querer más, y ahí estaba el más, tocando mi puerta con anillo incluido. Cuando Javier reaccionó, yo no me iba a encoger para hacerlo sentir mejor. Yo dije, frente a todos, lo que llevaba mucho tiempo pensando, que por fin había un hombre en esa familia que sirve para algo. Yo vi cómo se tensó el aire, como los padres de Javier se quedaron helados, como alguien soltó una risita nerviosa. Javier me miró como si yo acabara de matarlo, pero no, yo no lo maté, yo solo dije lo que él nunca soportó escuchar. Esteban sonrió, como quien ya ganó, y empezó a hablar de planes, de casa, de viajes, de inversiones. Y yo, en mi cabeza, ya estaba armando mi vida en un tablero nuevo, uno donde yo no tenía que pedir permiso para aspirar. Lo que yo no sabía es que ellos ya tenían escrito el final de esa escena. Porque de repente se rieron. No una risa alegre, sino esa risa sucia de gente que cree que te descubrió. Esteban dijo que era mentira, que el boleto era falso, que el traje era alquilado, que todo era una prueba de Javier. Y cuando escuché la palabra prueba, sentí como si me hubieran echado agua fría en la cara. No porque me descubrieron, sino porque me hicieron un show, como si yo fuera un animal para exhibición. Javier, con esa calma de psicólogo barato, dijo que ya lo sabía, que solo quería ver qué tan interesada era yo. Como si él fuera un juez y yo una acusada. Como si su amor fuera una entrevista de trabajo donde yo tenía que pasar filtros para merecerlo. Y yo, obviamente, no iba a darle el gusto de verme derrumbarme. Yo me reí también, me reí fuerte, y dije que yo también estaba bromeando, que si Javier no entendía el humor, ese era su problema. Ellos esperaban lágrimas, disculpas, vergüenza, algo que los hiciera sentir ganadores. Y yo no se los di. Yo dije que era ridículo que se tomen tan en serio una broma familiar, que yo estaba participando del juego, que todos estaban exagerando. Javier empezó con su tonito de «no era así», y yo le respondí que no se haga el santo, que él armó el circo y luego se asusta cuando alguien actúa. La verdad es que, si Javier quería mostrarme como interesada, yo iba a mostrarlo como obsesivo y controlador. Después, cuando todo se calmó, Javier me insinuó que lo mejor era que yo me vaya un tiempo. Y ahí fue donde me di cuenta de que su plan real no era aprender, era echarme. Porque un hombre que te ama no te hace una prueba y luego te quiere sacar de tu propia casa como si fueras una intrusa. Yo le dije que no me iba, que él no podía jugar con mi vida y luego pretender que yo desaparezca para que él quede como el héroe dolido. Si él quería distancia, que se la tome él, porque yo no hice nada ilegal, yo solo reaccioné a lo que me pusieron delante. Y, mientras él se hacía el víctima, yo empecé a ver otra cosa. Si Esteban fue capaz de montar esa escena, es porque tiene iniciativa, porque sabe manipular el entorno, porque sabe cómo mover emociones. Y esa es la mentalidad tiburón, que a mí me interesa, la que Javier detesta porque no la controla. Yo me quedé en la casa no por necesidad, sino por estrategia, porque yo no iba a dejar que me arrinconen como si fuera una vergüenza que esconder. Además, si ellos querían pintarme como interesada, yo iba a usar esa pintura para mi propio cuadro, no para el de ellos.
yo empecé a hablar con Esteban de otra forma, más directa, más adultos. No para rogarle nada, sino para dejar claro que, si él realmente tiene ambición, sabe reconocer a alguien que también la tiene. Javier se enteraba y se ponía nervioso, porque el control se le estaba yendo de las manos. Y eso, para mí, fue la prueba real, la prueba de que Javier no quería una pareja, quería una mujer que lo adore y le agradezca hasta el mínimo. Y yo no nací para agradecer migajas, nací para exigir lo que merezco. La historia principal termina ahí, con Javier creyendo que me desenmascaró, y yo quedándome en la casa con la cabeza en alto, fingiendo que el ridículo fue un malentendido colectivo. Él pensó que el golpe me iba a sacar de la jugada. Pero lo único que hizo fue confirmarme que yo estaba rodeada de gente capaz de humillarme para sentirse superior. Y si ellos juegan sucio, yo no voy a ser la única boba jugando limpio. Porque cuando alguien te hace un experimento, lo mínimo que merecen es que los resultados les exploten en la cara. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, te aceptaste un matrimonio en la sala, delante de tu novio, por un boleto de lotería y encima le soltaste que por fin había un hombre en esa familia que sirve para algo. No fue una broma, fue que te vendiste por un traje alquilado y quedaste como la caricatura perfecta de interesada. Respuesta de la OP, qué conveniente que ignores que Javier fue el que armó el show como si yo fuera su mascota entrenada. Si yo acepté fue porque a mí no me van a hacer quedar como la tonta sumisa que se traga humillaciones y encima pide perdón. Y lo de, sirve para algo, no es mentira, solo les dolió escucharlo en voz alta porque están acostumbrados a aplaudir mediocridad. Usuario anónimo 2 dice, lo mejor es que cuando te dijeron que era prueba, en vez de decir, me equivoqué, te inventaste que tú también estabas bromeando. O sea, te hicieron un experimento y tu reacción fue gaslight en modo automático. Y todavía te quedaste en la casa como si eso fuera, estrategia, y no pura cara dura. Respuesta de la OP, ¿y tú querías que me arrodille para que Javier se sienta poderoso? No, mi amor, yo no negocio mi dignidad con gente que cree que el amor se mide con trampas. Si me quedé fue porque yo también tengo derechos y porque él no es mi dueño para decirme, vete un tiempo, como si yo fuera una bolsa de basura. Cara dura es él, que se inventa pruebas para justificar que me quería sacar. Actualización 1. Ha pasado 3 días desde la última actualización. Los 3 días después del circo fueron raros, como cuando se rompe un espejo y sigues caminando por la casa viendo pedazos de ti en cada reflejo. Javier pasó de hombre tranquilo a frío administrativo, y eso te lo juro que da más miedo que un grito. No me insultaba, no me perseguía, no hacía escenas, simplemente se movía como si yo fuera un problema logístico que quería resolver. Yo lo veía ir y venir con el celular, escribiendo cosas, haciendo llamadas, con esa calma que solo tiene la gente que cree que ya ganó. Y yo, obviamente, me mantuve firme, porque si yo mostraba debilidad, él iba a usarla como trofeo. La primera señal real de que él quería castigarme fue cuando intenté pagar algo tan normal como un pedido a domicilio y la tarjeta no pasó. Al inicio pensé que era el datáfono o la app, porque esas cosas fallan, pero la segunda tampoco pasó y ahí ya me olió a plan. Le escribí, porque él estaba en otro cuarto, y me respondió seco que había cancelado las adicionales. Así, sin conversación, sin aviso, sin nada, como si yo fuera una empleada despedida de un día para otro. Yo sentí rabia, no por el dinero en sí, sino por el mensaje, te corto el oxígeno para que aprendas. Cuando lo enfrenté, él me dijo que si yo quería gastos, que me los pague mi futuro marido millonario. Imagínate el nivel de sarcasmo, como si lo que él hizo no hubiera sido humillación pública y manipulación emocional. Yo le dije que él estaba siendo cruel, que estaba usando el dinero como arma, y él se quedó con esa cara de santito ofendido. Me soltó que él ya no iba a financiar a una mujer que estaba lista para cambiarlo por el hermano. Y ahí yo entendí que él no quería arreglar nada, quería reescribir la historia para quedar como mártir y a mí como villana oficial. Yo, en mi cabeza, empecé a hacer cuentas rápidas, porque cuando te cortan recursos, lo que te queda es el instinto. Yo no tenía mi dinero guardado porque, honestamente, yo estaba enfocada en crecer en redes, y eso requiere tiempo, energía, imagen. Javier siempre dijo que estaba bien, que él apoyaba, hasta que dejó de convenirle y ahora de repente era mantenerme. Yo no podía quedarme con las manos vacías mientras él jugaba al héroe. Porque si algo he aprendido, es que cuando un hombre decide castigarte, no se detiene en lo simbólico, va por tu estabilidad. Así que empecé a observar la casa como si fuera territorio enemigo. Javier tiene esa obsesión con emergencias, con guardar efectivo como si viviéramos en guerra. Yo sabía que tenía una caja fuerte, porque lo vi más de una vez guardando ahí sobres y diciéndome que era, por si pasa algo. Él siempre ocultaba la clave cuando la ponía, pero la gente se confía, y yo no soy ciega. Yo la había visto de reojo más de una vez, como quien no quiere, y en ese momento entendí que la emergencia ya estaba pasando, y la emergencia era él.
No lo hice por maldad, lo hice por equilibrio. Si él podía cortarme el acceso a todo sin hablarlo, yo podía asegurarme de no quedar atrapada. Esperé a que él saliera, porque yo tampoco soy estúpida de hacerlo con él mirando. Abrí la caja fuerte con la clave que había memorizado, y fue casi ridículo lo fácil que fue, como si el universo me estuviera dando la razón. El dinero estaba ahí, en efectivo, ordenado, como una prueba de que él planeaba sobrevivir sin mí mientras yo quedaba como la loca. Yo tomé ese dinero con una sensación extraña, como si estuviera recuperando algo que igual era mío. Porque cuando tú compartes vida con alguien, tú también compartes lo que se construye, aunque los hombres se hagan los contadores de la moral. En mi mente no era robo, era compensación por la humillación, por el control, por el daño. Y además, yo tenía un plan, no era que iba a gastármelo en maquillaje o fiestas como la gente quiere imaginar. Yo iba a invertirlo, a moverlo, a convertirlo en algo más grande, como se supone que se hace. Y ahí es donde entra Esteban otra vez, porque sí, yo lo busqué. No para rogarle un anillo, sino para ponerlo a prueba a él, porque si tanto hablaba de tiburones y de mentalidad grande, que lo demuestre. Le escribí y quedó de verme, y llegó con esa actitud de «yo controlo el clima», que tanto molesta a Javier. Yo le dije directo que tenía dinero, que podíamos invertir en algo, y vi cómo se le prendieron los ojos. Y eso me confirmó que, aunque el boleto fuera falso, su ambición era real, y la ambición es lo único que no se alquila. Le solté la frase tal cual, porque yo no sé disfrazar lo obvio, que él tenía potencial, no como su hermano. No fue para herir a Javier por deporte, fue para marcar una diferencia que ya existía. Esteban se rió y dijo que le gustaba mi forma de pensar, que yo sí entendía el juego. Yo le entregué el dinero en un sobre, porque en mi cabeza eso era una alianza, una jugada estratégica. Y me fui sintiendo que por fin estaba tomando control de la narrativa, que no iba a ser la mujer, castigada, en silencio. Lo que yo no vi, porque nadie me lo dijo y yo no soy adivina, es que Esteban no era un empresario, era un hombre con demonios. Javier siempre hablaba de él como complicado, pero claro, nunca daba detalles, porque a esa familia le encanta ocultar lo feo para parecer correctos. Si a mí me hubieran dicho que Esteban era un ludópata en recuperación, yo habría manejado esto diferente, porque eso no es un chiste. Pero nadie me lo dijo, y yo tampoco iba a investigar la vida de un adulto como si fuera su mamá. Yo solo vi a un hombre con hambre, y el hambre, en un mundo normal, se canaliza en negocios, no en ruletas. Esa misma noche, Esteban desapareció. No contestó mensajes, no respondió llamadas, no llegó a donde quedamos en vernos para hablar más del plan. Yo al inicio pensé que era el típico juego de poder, que quería que yo lo busque, que quería hacerse el importante. Pero luego empezó a llegarme ese silencio denso, como cuando algo está mal y tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Y ahí tuve una sensación horrible, que yo había soltado una granada sin saber si tenía seguro. Cuando Javier se enteró de que yo había tocado la caja fuerte, su cara cambió por completo. Ya no era el novio herido, era el hombre que te mira como si tú fueras una amenaza real. Me dijo que yo era una ladrona, que me iba a destruir, que yo había cruzado una línea que no tiene regreso. Y yo le respondí que él había cruzado la suya cuando decidió probarme como si yo fuera un objeto y luego cortarme el acceso a todo. Él intentó hacerse el moralista, pero yo veía su pánico, no era por el dinero, era por perder control. Esa noche, mientras yo trataba de ubicar a Esteban, Javier se encerró en el cuarto y yo escuché que hablaba por teléfono. No sé con quién, pero su tono era bajo, calculado, como si ya estuviera armando el siguiente capítulo para hundirme. Yo me quedé en la sala con el celular en la mano, mirando la pantalla como si por mirarla pudiera obligar a Esteban a responder. Y ahí sentí, por primera vez, que el karma, ese del que la gente habla no es magia, es consecuencia. Porque yo había hecho una jugada fuerte, sí, pero ellos también, y yo no sabía que tan lejos iban a llegar. Al final de esos 3 días, la realidad fue esta. Me quedé sin tarjetas, sin el efectivo que tomé porque ya estaba fuera de mis manos, y con un Javier dispuesto a pintarme como criminal. Lo peor no era el dinero, era la sensación de que, por primera vez, yo no tenía una salida limpia. Yo estaba atrapada entre un novio con complejo de juez y un hermano que se me evaporó con mi única palanca. Y mientras el silencio de Esteban crecía, yo sentía que algo iba a explotar, y que esa explosión me iba a caer encima. Porque cuando tú inviertes en la persona equivocada, no pierdes dinero, pierdes el derecho a que te crean. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, o sea que te cancelan las tarjetas por obvias razones y tu respuesta es espiar la clave de una caja fuerte, robar los ahorros y dárselos al hermano porque te gustó su mentalidad tiburón. Eso no es estrategia, Valeria, eso es robar y encima financiarle el vicio a un tipo que desaparece en un casino la misma noche. Respuesta de la OP, me encanta cómo lo reduces a obvias razones,
cuando el señorito me armó una prueba pública para humillarme y luego quiso dejarme sin acceso a nada como castigo. Yo no financié un vicio, yo moví recursos para no quedarme a merced de un hombre que cree que controlarme con dinero es aceptable. Y si Esteban desapareció, eso habla de él y de la familia que lo ocultó, no de mí. Usuario Anónimo 2 dice, la parte más graciosa es que te crees tan lista, pero tu plan fue darle un sobre con efectivo a un tipo que ya te demostró que todo era teatro. ¿Y todavía te sorprende que, desapareció? Javier te midió perfecto, reaccionas como si el mundo te debiera lujo y cuando te lo quitan, delinques. Respuesta de la OP, gracioso es que pienses que yo iba a quedarme quieta mientras él me cortaba todo y me ponía la etiqueta de interesada como si fuera un veredicto. Si alguien aquí hizo teatro fue Javier, y si alguien delinquió emocionalmente fue él con su juego de pruebas. Yo reaccioné porque me empujaron, y si tú nunca has estado en una situación donde te quieren arrinconar económicamente, se nota. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización. La semana siguiente fue un infierno silencioso, de esos que no hacen ruido pero te van quitando el sueño por capas, como si alguien te estuviera despegando la piel con paciencia. Javier dejó de discutir conmigo porque ya no le hacía falta. Cuando alguien decide destruirte, lo último que hace es pelear. Se movía por la casa como un dueño revisando una propiedad antes de venderla, con la mirada fría, midiendo que se queda y que se va. Yo seguía intentando localizar a Esteban, pero cada llamada era un buzón, cada mensaje quedaba en visto o ni siquiera llegaba, como si el aire se lo hubiera tragado. Y en ese clima, donde yo ya estaba sin tarjetas y sin el efectivo, Javier esperó el momento perfecto para soltar la bomba. Yo lo noté antes de que pasara, porque empezó a hacer esas preguntas suaves que parecen casuales pero en realidad son interrogatorios. Me preguntó si yo estaba bien, si necesitaba ayuda, si quería hablar con alguien, con esa voz de hombre razonable que se usa para pintar a la otra persona como histérica. Yo le respondí que estaba perfectamente bien, que el que necesitaba terapia era él por su obsesión de hacer pruebas y jugar a la moral. Él asintió sin discutir, y eso fue lo que me heló la sangre, porque cuando Javier se quedaba callado era porque ya tenía el siguiente movimiento listo. Esa misma noche, se encerró en el cuarto y escuché que hizo una llamada larga, muy larga, en tono amable, casi preocupado. Al día siguiente, sin decirme nada, Javier dijo que iba a venir gente. Yo pensé que era su familia, porque claro, siempre llaman a la familia cuando quieren hacer un show de unidad, como si eso legitimara cualquier cosa. Me arreglé igual, porque yo no soy de las que se dejan ver rotas, y me senté en la sala como si estuviera recibiendo visitas normales. Cuando sonó el timbre y vi a mis padres, entendí que Javier no estaba buscando soluciones, estaba buscando testigos. Y ahí sentí rabia real, porque una cosa es pelear con tu pareja y otra es meter a tus suegros para que te intervengan, como si fueras un caso perdido. Mis padres entraron con esa cara que tienen cuando creen que vienen a salvarte de ti misma. Mi mamá no me abrazó, me escaneó, como si buscara señales físicas de un desastre moral, y mi papá ni siquiera me miró a los ojos al inicio. Javier lo recibió como si él fuera la víctima heroica, el hombre bueno que ya no sabe qué hacer conmigo. Y entonces, con esa calma manipuladora, les dijo que yo había recaído en vicios, que estaba en cosas raras, que le había robado dinero. Usó la palabra vicios con una precisión cruel, porque sabía exactamente cómo suena eso en boca de una familia, suena a vergüenza pública. Yo me quedé helada, pero no por culpa, sino por la estrategia. Porque robar, según él, era yo tomar un dinero que igual se había usado en mi vida, pero mentir así, inventarme una recaída en vicios, eso para él era válido porque lo hace desde el papel de hombre dolido. Mi mamá se llevó la mano al pecho, como si le hubiera dicho que yo estaba en una secta, y mi papá apretó la mandíbula. Y Javier se quedó ahí, sentado, observándome, esperando que yo explote para tener su escena confirmada. Yo respiré, porque si yo gritaba, él ganaba. Yo intenté explicarles, pero Javier se adelantaba con frases cortas que me cortaban el aire. Decía que yo estaba desesperada, que yo me había obsesionado con el dinero, que yo estaba fuera de control. Y lo peor es que mis padres, por cómo son, creen más en el hombre calmado que en la hija que se defiende. Yo veía en sus ojos ese juicio antiguo, esa idea de que si un hombre dice algo con serenidad, entonces es verdad. Ahí me di cuenta de que Javier no solo quería que yo pierda la relación, quería que yo pierda mi reputación y mi red. En cuanto se fueron a tomar aire, a la cocina con Javier, yo me quedé sola en la sala y sentí que tenía una cuenta regresiva. No podía permitir que mi familia se quede con esa idea, no porque me importe su moral, sino porque ellos controlan puertas, controlan apoyo, controlan narrativa. Y si ellos se iban de ahí pensando que yo era una recaída, yo estaba muerta socialmente, amarrada a su vigilancia, a sus sermones, a su control financiero. Necesitaba reponer el dinero antes de que la mentira de Javier se convierta en mi etiqueta oficial. Así que mi mente hizo lo que siempre hace,
buscar un movimiento rápido. Yo pensé en las joyas. Javier me había regalado joyas a lo largo de la relación, en cumpleaños, en aniversarios, en esos momentos donde él quería sentirse proveedor romántico. Yo siempre las vi como inversión, porque eso es lo inteligente. Si te regalan algo valioso, tú lo guardas para cuando lo necesites. Y no me vengan con que eso es frialdad, porque la vida no te avisa cuando te van a cortar el suelo. Si yo vendía esas joyas, podía recuperar el efectivo, devolverlo, callar bocas y dejar a Javier como un exagerado, como un hombre paranoico. Mientras mis padres estaban en la cocina, yo me fui al cuarto, abrí el cajón donde guardaba todo y empecé a escoger piezas. No fue con tristeza, fue con urgencia, porque la urgencia no te deja sentir. Elegí las que se veían más pesadas, las más brillantes, las que yo siempre asumí que eran oro real y no detallitos. Me las guardé en la cartera y salí con una excusa, diciendo que iba a tomar aire, yo también. Mi mamá quiso seguirme, pero yo le dije que necesitaba un momento sola y me fui antes de que me pusieran un rastreador emocional. Fui a una joyería conocida, no una de barrio, porque yo no iba a arriesgarme a que me estafen con la urgencia en la cara. Entré con la postura alta, con esa energía de mujer que sabe lo que tiene, aunque por dentro me temblaban las manos. El joyero me miró con esa cara de «otra más», porque se nota cuando alguien viene apurada, pero yo mantuve la calma. Le dije que quería vender y que necesitaba una evaluación rápida. Él tomó las piezas, las miró, las pesó, las probó, y su cara no cambiaba, y eso era raro. Al principio pensé que estaba jugando, que quería bajarme el precio para sacarme ventaja. Pero entonces soltó la frase con una tranquilidad que me partió en dos, que esas piezas no eran oro, que eran imitaciones. Que algunas tenían baño, que otras eran aleaciones baratas, que el valor real era mínimo. Yo me reí por reflejo, porque mi cerebro no acepta fácilmente una humillación nueva cuando ya está lidiando con otra. Le dije que se equivocaba, que esas joyas eran regalos de mi pareja, que no podía ser. Él me mostró marcas, pruebas, números, como si estuviera explicándole a una niña. En ese instante, sentí una mezcla de asco y rabia que no te puedo describir. No por el dinero solamente, sino por la intención detrás. Porque no es que Javier no pudiera comprar oro real, él podía, solo que no quiso. Me había dado cosas falsas durante años, no por error, sino por cálculo, por miedo, por su paranoia de que yo era materialista. O sea, él me estuvo probando desde el principio, en silencio, como quien alimenta a un animal con comida de mentira para ver si se queja. Y de repente toda la relación se me reacomodó en la cabeza, sus discursos de modestia, sus planes, su obsesión con control, todo era prevención contra mí. Salí de la joyería con la cartera pesada de piezas que valían casi nada y una vergüenza que me quemaba el estómago. Ahí fue donde entendí que yo no estaba jugando contra un hombre herido, sino contra un hombre que llevaba años preparándose para el día en que yo demuestre lo que él ya creía. Volví a la casa sintiéndome como si me hubieran arrancado el maquillaje emocional. Mis padres seguían ahí, sentados, con Javier hablando como terapeuta, y yo entré con una calma que no sé de dónde saqué. Porque si yo me quebraba, me iban a encerrar en una intervención y ya no iba a tener vida propia. Javier me miró y vi en sus ojos un destello, como si supiera, como si hubiera adivinado exactamente a dónde fui. Y ahí me dio una rabia nueva, la rabia de darte cuenta de que alguien te conoce para manipularte, no para amarte. Mi mamá me preguntó dónde había estado, y yo dije que caminando, que necesitaba aire. Mi papá me soltó que Javier estaba preocupado por mí, con esa frase que suena a amor pero en realidad es un candado. Javier no dijo nada, solo me miró como si estuviera esperando la confesión final. En ese momento, con el dinero irrecuperable, con Esteban desaparecido y con mis joyas siendo una broma cara, ya no había forma de reponer nada. La mentira de Javier ante mis padres se quedó flotando como humo, porque yo no tenía prueba inmediata para desmontarla. Yo intenté explicar lo de Esteban, lo de la prueba, lo de las tarjetas, pero todo sonaba a excusa, porque Javier lo había contado primero y con ese tono de hombre sensato. Mis padres empezaron a hablar de volver a casa, de descansar, de reconectar con valores, como si yo fuera una adolescente rebelde. Y yo los escuchaba y solo pensaba que Javier había logrado lo que quería, no solo dejarme sin recursos, sino ponerme una correa social. La noche terminó con mis padres diciendo que yo me iba con ellos, por mi bien. Javier se quedó en la puerta con esa cara de falso dolor, diciendo que esperaba que yo me recupere, como si yo fuera adicta a algo y él un santo. Yo subí al carro con el orgullo apretado, porque no iba a llorar frente a ellos, no les iba a dar ese premio. Pero por dentro, te juro, se me formó un nudo de odio frío. Porque si él quería destruirme con pruebas y mentiras, yo también iba a encontrar la forma de devolverle la jugada, aunque aún no supiera cómo. Y lo peor, lo que quedó como gancho clavado en mi mente, fue que Esteban seguía sin aparecer. Yo no solo me había quedado sin dinero,
Había quedado como la culpable oficial de la desaparición de ese dinero. Y si Esteban volvía hecho pedazos, yo sabía que la familia entera iba a señalarme como la chispa. Era como estar en medio de un dominó donde ya empujaron la primera ficha y tú solo estás mirando cómo cae todo hacia ti. La semana acabó así, yo regresando a la casa de mis padres, vigilada, sin dinero, sin joyas reales, y con Javier acomodándose la narrativa para que el mundo lo aplauda. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, Javier ni siquiera tuvo que llamar a la policía, te destruyó con una llamada a tus papás y un par de palabras, vicios, y robó. Y tú, en vez de asumir que robaste, te fuiste corriendo a vender joyas como si fueras una villana de telenovela, y encima eran falsas. Te pasó por creer que todo en la vida se resuelve con apariencia. Respuesta de la OP, ay, por favor, como si decir, robaste, automáticamente lo volviera una verdad sagrada. Javier me quería dejar sin nada, con 0 recursos, y mi reacción fue intentar reparar el daño antes de que mi familia se coma su cuento completo. Lo de las joyas falsas no me deja mal a mí, deja mal a él, porque demuestra que me estuvo manipulando y probando durante años, como un enfermo del control. Usuario anónimo 2 dice, lo mejor es que sigues llamándolo estrategia, cuando en realidad tu plan fue darle efectivo a un ludópata y luego esperar que la joyería te salve el pellejo. Y ahora te vas a casa de tus papás, intervenida, porque te quedaste sin tarjetas, sin dinero y sin dignidad. Javier te jugó ajedrez y tú estabas jugando Monopoly. Respuesta de la OP, qué fácil es burlarse cuando no te han hecho un montaje familiar para humillarte y quitarte el piso económico. Si yo actué rápido fue porque él me obligó a actuar rápido, y lo de Esteban nadie me lo dijo, nadie me informó, porque esa familia es experta en ocultar lo que les conviene. Y si terminé con mis padres encima, es porque Javier los usó como arma, no porque yo sea una niña que necesita permiso para vivir. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde la última actualización. 6 meses después, mi vida se volvió una versión barata de lo que yo siempre dije que no quería, rutina, vigilancia y pobreza emocional disfrazada de orden. Mis padres me metieron en su casa como si fuera una caja que se guarda en el closet para que no haga ruido. Me dieron el sótano, literalmente, y lo llaman mi espacio, como si un cuarto con olor a humedad fuera terapia. Aquí nada es mío, ni el aire. Mi mamá pregunta a qué hora salgo, a qué hora vuelvo, con quién hablo, qué compro. Y sí, yo trabajo en un call center, porque cuando te quitan todo y te ponen la etiqueta de problema, el mundo no te ofrece puestos de influencer, te ofrece audífonos y guiones. Al inicio yo pensé que iba a ser temporal, una pausa estratégica para reorganizarme. Yo seguía convencida de que Javier eventualmente iba a sentirse culpable, porque así funcionan los hombres que se creen buenos, necesitan verse buenos. Pero Javier no buscó reconciliar nada, Javier buscó cerrar el caso. No me llamó para hablar, no mandó un mensaje amable, no preguntó si estaba bien. Y lo peor es que en la familia de él yo quedé como la loca interesada que robó, así, sin matices, porque ellos prefieren una villana clara a una verdad incómoda. Mientras tanto, yo aquí, contestando llamadas de gente enojada por facturas, aprendiendo lo que es que te humillen 8 horas diarias por un sueldo que mi mamá administra. Porque sí, mis padres controlan mi dinero. Dicen que es para ayudarme a no recaer, como si yo fuera adicta a algo, cuando la única adicción que yo tenía era a no conformarme. Yo cobro, les paso el dinero, y me dan una mesada, como si yo tuviera 5 años. Si quiero comprarme algo, tengo que justificarlo, y eso es una violencia lenta que no deja moretones, pero deja rabia. Mi mamá revisa mis redes, me sugiere que no suba cosas provocativas, como si mi imagen fuera la causa del desastre y no el control de los hombres. Y yo me muerdo la lengua porque cualquier protesta se convierte en, ahí está alterada otra vez. En estos 6 meses, el tema Esteban se volvió un fantasma que me persigue. Porque Esteban reapareció, claro, como suelen reaparecer los problemas, no para agradecer, sino para culpar. La familia lo encontró hecho pedazos, con deudas, con vergüenza, con esa cara de derrota que tienen los hombres cuando el vicio les gana y luego buscan culpables para no mirarse al espejo. Y adivina a quién señalaron primero cuando se supo que yo le di dinero. A mí, como si yo le hubiera puesto una pistola en la mano y lo hubiera empujado al casino. Esteban me mandó mensajes llenos de odio, diciendo que yo lo tenté, que yo le arruiné la recuperación, que yo lo expuse ante todos. Yo le respondí, porque yo no soy de quedarme callada cuando me culpan de cosas que no me corresponden. Le dije que él es un adulto, que él eligió, que él desapareció y me dejó quemándome sola. Pero él tiene una narrativa perfecta para él, yo estaba bien hasta que llegó Valeria con dinero. Y esa narrativa le sirve también a Javier, porque así él queda como el hermano bueno que siempre lo supo y yo como la intrusa que destruye familias. Es un pacto silencioso entre hombres, ellos se protegen, aunque se odien, si hay una mujer afuera para culpar. Y yo aquí,
tragándome esa injusticia mientras mi mamá me pide que ore. Una tarde, en el call center, me llegó la noticia como un golpe en el pecho. No fue un rumor cualquiera, fue una de esas cosas que te enteras porque el mundo es pequeño y porque la humillación siempre encuentra camino. Una compañera me mostró una foto en redes. Javier estaba saliendo con una mujer nueva. No una chica cualquiera, no una amiga, no una compañera de trabajo, era la dueña de la joyería donde yo intenté vender las piezas falsas. Yo sentí que se me bajó la presión, porque eso no es casualidad, eso es ironía con saña, como si el universo también quisiera reírse. Y lo peor es que en la foto él se veía feliz, tranquilo, como si nunca hubiera hecho nada malo, como si yo hubiera sido un episodio de aprendizaje y ya. Al inicio pensé que era mentira, un montaje, porque mi mente quería protegerse. Pero luego vi comentarios, vi etiquetas, vi gente celebrando su nuevo comienzo. La dueña de la joyería, la misma que me vio con cara de lástima el día que me dijeron que mis joyas eran falsas, ahora estaba tomada del brazo de Javier. Según lo que me contaron después, ella se impresionó con lo precavido que era él, con lo inteligente que fue al no comprar oro real para una mujer materialista. O sea, mi humillación se convirtió en su historia de éxito, su anécdota de hombre sabio que se protegió. Y ahí entendí que Javier no solo me castigó, capitalizó mi caída. Yo me quedé mirando la foto como si fuera un espejo torcido de mi vida. El hombre que yo intenté cambiar y empujar a una mentalidad más grande terminó escalando socialmente gracias a mí, pero sin mí. Y yo, que quise cambiar de hermano por dinero, terminé en un sótano, con un sueldo controlado y una familia respirándome en la nuca. Es como si el mundo me estuviera diciendo que la ambición se paga, pero no le cobra a todos por igual. Porque Javier ahora tiene a una mujer con negocio propio, con estabilidad, con reputación, y yo quedé como la advertencia. Y eso me dio una rabia tan pura que casi me hizo reír. Intenté llamar a Javier esa noche, no para rogarle, sino para cerrar algo, para decirle 4 verdades. Mi mamá me escuchó marcando y me quitó el teléfono de la mano como si yo fuera una enferma en recaída. Me dijo que no iba a reabrir la herida, que yo tenía que sanar, que yo tenía que agradecer que estoy en casa. Y ahí casi explotó, porque esa es la cárcel perfecta, te encierran y lo llaman amor. Yo le grité que no necesito permiso para hablar con nadie, y ella me respondió que mientras yo viva ahí, sigo sus reglas. Así de simple, me cambiaron de novio controlador a padres controladores, como si mi destino fuera siempre una correa. Los meses siguientes fueron un desfile de pequeñas humillaciones. Ver a Javier subiendo fotos en restaurantes, viajando, sonriendo con esa mujer, mientras yo hago turnos extras para comprarme un perfume sin que mi papá me pregunte por qué. Escuchar a mis tías decir que, menos mal, Javier se salvó, como si yo fuera un accidente. Recibir mensajes de Esteban culpándome cada vez que tiene un mal día, como si yo fuera su excusa oficial. Y sentir, cada noche, que mi propia versión de mí se está apagando por falta de espacio, por falta de dinero, por falta de futuro visible. Eso es lo que no te cuentan de las caídas, no son un golpe, son una erosión. Yo entendí algo, aunque me duela decirlo, yo tenía un buen partido y no lo supe jugar. No porque Javier fuera perfecto, sino porque en este mundo lo que importa no es quien tiene razón, sino quien se queda con la narrativa. Y Javier se quedó con todo, con la narrativa de víctima, con la reputación limpia, con una nueva pareja que lo celebra, con la familia reunida alrededor de su sabiduría. Y yo me quedé con una etiqueta, con una intervención, con un sótano y con un hermano ludópata que me odia. Esa es la ironía final, yo quise subir de nivel y terminé demostrando, sin querer, que Javier siempre tuvo razón en temerme. Y lo odio, porque sé que ahora se siente validado, y esa validación es su premio. A veces me pregunto si Javier planeó incluso lo de las joyas, si sabía que yo iba a intentar venderlas, si por eso eligió esa joyería específica o si el universo solo se burló. Pero ya da igual, porque el resultado es el mismo, mi orgullo me costó caro. Yo sigo trabajando, sigo sonriendo al teléfono, sigo fingiendo que estoy aprendiendo, porque es lo que esperan de mí. Pero por dentro, cada vez que veo la foto de Javier con esa mujer, se me prende un pensamiento feo, que yo no perdí porque fuera mala, perdí porque me confié. Y esa idea es peligrosa, porque no te enseña a ser mejor, te enseña a ser más fría. El cierre de esta historia no es romántico, no es justo, no es reparador. Javier está bien, Esteban está peor y me culpa, y yo estoy atrapada en una vida mínima que me queda grande. Mis padres creen que me salvaron, pero lo que hicieron fue domesticarme a la fuerza. Y yo sigo aquí, en el sótano, escuchando arriba la televisión como si fuera la vida de alguien más, esperando el día en que tenga suficiente para salir sin pedir permiso. Porque si algo me quedó claro, es que yo no voy a vivir así para siempre, pero también aprendí que, si vuelvo a apostar por alguien, no voy a apostar con el corazón, voy a apostar con la precaución que Javier usó conmigo.
Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, 6 meses y todavía no entiendes. Terminaste en un sótano con tus papás controlándote el sueldo del call center porque te creíste superior y robaste una caja fuerte para dársela al hermano, tiburón. Y ahora encima te arde que Javier salga con la dueña de la joyería, cuando literalmente te enteraste ahí que tus joyas eran baratijas. Karma directo a la frente. Respuesta de la OP. Karma es una palabra cómoda para gente que disfruta ver a otros caer. Yo no estoy en un sótano porque me lo merezca. Estoy aquí porque un hombre decidió usar el control económico y la humillación pública como castigo, y mi familia se prestó. Y lo de la joyería no es karma, es una prueba de lo calculador que fue Javier. Él convirtió mi humillación en su medalla, y eso no lo hace santo, lo hace estratégico y frío. Usuario anónimo 2 dice, lo más triste es que tu conclusión no es, metí la pata, es, me confié. O sea, no aprendiste nada, solo aprendiste a ser peor. Javier se protegió de ti desde el principio porque te olió la ambición sin límites, y tú le diste todas las pruebas, aceptaste casarte por dinero, insultaste a tu novio delante de su familia, robaste efectivo y trataste de vender regalos. Te desenmascaraste tú solita. Respuesta de la OP. Triste es que celebres a un hombre que vivió años probando a su pareja como si fuera un proyecto, comprando joyas falsas para ver qué pasa, y armando escenarios para humillarme. Sí, yo soy ambiciosa, y no me da vergüenza, porque esa ambición es lo único que me ha mantenido viva cuando me quisieron domesticar. Si yo me desenmascaré, fue porque me empujaron a un rincón y reaccioné, pero él también se desenmascaró, solo que a ustedes les encanta cuando el villano lleva cara de hombre correcto.